Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. En el día de ayer, el presidente de la República se dirigió a la Cámara Americana de Comercio, que se ha convertido desde hace muchos años en un escenario para la discusión de temas no solo de tipo económico, sino también de tipo político y sociales. Pues en esa exposición, el presidente de la República tocó varios temas que son de vital importancia para la República Dominicana, sobre todo en un contexto en el cual voces nacionales e internacionales han tratado de empañar la gestión de gobierno presidencial y además de confundir, siempre lo decimos, a los sectores nacionales en términos de la apreciación que tienen del momento que se vive. Señaló el presidente la importancia que tiene la alianza público-privada para la implementación del desarrollo nacional. Y esto es una verdad de perogrullo en todos los países actualmente en desarrollo. El gobierno en los países de escaso desarrollo como el nuestro, o de desarrollo medio, como se suele decir, juega un papel fundamental en términos del estímulo y la marca de la pauta a seguir en términos de cumplir determinados objetivos estratégicos necesarios para el crecimiento y el desarrollo nacional. Es el caso de la infraestructura, por ejemplo. ¿Quién iba a hacer y construir para este país la enorme infraestructura de carreteras y caminos que constituyen la República Dominicana, sino el Estado Nacional? Ahora bien, para hacer esas acciones de tipo administrativa o política de decisión, los estados necesitan recursos económicos que provienen de los impuestos nacionales. Con esos recursos se ejecutan las acciones de desarrollo infraestructurales que necesita el país. Por tanto, hay una combinación entre la acción de gobierno y la provisión de fondos para que el gobierno pueda cumplir el fin social para el que ha sido constituido. Y efectivamente, esto hace más que imprescindible que en el proceso de desarrollo y de implementación de políticas los sectores públicos y privados puedan concertar las políticas a implementar sin que ello signifique que el gobierno pierda el papel rector que debe tener, porque para eso ha sido designado por voto popular, en la gestión de las políticas públicas. El presidente entonces ayer resaltaba la importancia de este papel de la alianza que se necesita en nuestro país para continuar este proceso de renovación y desarrollo que actualmente estamos caminando. He de entenderse, y puso sobre la mesa en esa explicación a los inversionistas nacionales y extranjeros la posibilidad de invertir en las plantas de Punta Catalina, en la cual el Estado Dominicano ha de asegurarse de que va a contar con una unidad capaz de contener los precios y de ofertar, diríamos, mejores condiciones en la generación de energía en el país. Amplía la generación, baja los precios y da garantías al país de la inversión adecuada en este campo.
hay que fomentar y felicitar la medida que busca implementar y desarrollar esta alianza público-privada que por muchos años ha funcionado en el país. Pero además el presidente hizo alusión a la transparencia que ha exhibido su gobierno durante todo el curso de este periodo presidencial. Y es algo que hay que destacar. Nadie puede negar de que desde el año 2012 en que toma posesión, inmediatamente las medidas tomadas por el gobierno iban dirigidas antes que nada, incluso antes que los temas económicos, a poner normas y reglas de tipo de transparencia y de control de la corrupción que el país venía padeciendo. Ningún gobierno ha podido y pudo nunca crear la cuenta única del Tesoro. Eso es una creación de este gobierno. Ningún gobierno había antes establecido un mecanismo que obligara, y todavía se sigue ejerciendo la presión en ese sentido, para que los funcionarios públicos tuvieran un compromiso ético frente a la gestión. Igualmente, la presentación de los informes económicos personales y de impuestos de sus funcionarios. Ningún gobierno antes de este había implementado un sistema de inclusión de la ciudadanía en la observación de la administración de los fondos públicos. Solo ahora, con los sistemas de veeduría pública, se está implementando y desarrollando ese sistema. De esta manera, lo que se buscaba era precisamente proveer la confianza necesaria en la sociedad que permitiera la implementación de políticas públicas sanas, efectivas y que enrumbaran el país al cumplimiento de las metas económicas y sociales a las que debía abocarse. Y ese objetivo se logró significativamente, pues la confianza ciudadana en el crecimiento y el desenvolvimiento social no se hizo esperar. El presidente y el gobierno han disfrutado y siguen disfrutando de un gran apoyo social en el cumplimiento de sus metas políticas. Ahora que estamos en este periodo electoral, usted ve todos los días las manifestaciones y las expresiones de ciertos grupos que quieren absolutizar las expresiones que se dan en la administración pública de corrupción y de otras manifestaciones. Siempre la ha habido y es de esperarse que la va a haber aún en aquellos países que alegan tener el más efectivo sistema de control de la corrupción. Nosotros entendemos de que todo el conjunto de medidas que se ha estado tomando han sido las pertinentes y las adecuadas y que no debemos confundirnos a pesar de estar viviendo el periodo de elecciones que se avecina, en el que todo fluye en la dirección de crear ambientes negativos en la opinión pública y en la mente de los dominicanos con la finalidad de alcanzar objetivos de tipos electorales. Lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo permanentemente. No es verdad que vivimos una atmósfera de corrupción absoluta como se está diciendo, como tampoco es verdad de que estamos viviendo un descalabro nacional como los sectores de oposición quieren establecer en la opinión pública. El gobierno está haciendo lo que debe y debe profundizar en aquellos nichos en los que se está expresando la corrupción en la República Dominicana y castigar a todos aquellos involucrados en las acciones. Eso no significa en modo alguno que debemos tomar como un acto absolutista, generalizado, el nivel de corrupción que se está dando en el país. Hay expresiones de corrupción y deben ser castigadas con la mayor severidad posible. Ahora bien, la Ley 340 sobre la contratación de bienes públicos fue otra de las medidas que tomó este gobierno con fines de contener la corrupción en el país. Con esta ley y alrededor de ella se producían los mayores mecanismos para el enriquecimiento ilícito en el país.
Nadie en este país había producido un sistema de organización tan completo y tan vigilante como el que se ha establecido en el control de esta ley y su ejecución. Antes, todas las obras eran repartidas grado a grado o entregadas a favoritos. Eso ha desaparecido en la administración pública y los sorteos son la norma básica que se está implementando. ¿Significa eso de que no va a haber corrupción? No necesariamente, pero sí es un signo de que la mayor parte de los fondos públicos que pasan por esta ley están bajo el control administrativo y con una gestión adecuada. Hay que mantener el clima de transparencia que se está impulsando en el país y garantizar de que cada vez más las posibilidades del dolo y del robo público se puedan expresar. Y esa es la vocación esencial que ha mantenido este gobierno y que debe mantenerse, como decía el presidente, en una vocación de transparencia generalizada del gobierno nacional. Lo que pasó anteriormente está ahí y debe corregirse, pero no es la función esencial del Estado, del Poder Ejecutivo, realizar las sanciones y los juicios que deben ejecutarse contra aquellos que crean la violación. Es de esperarse de que la crisis y las situaciones que vive el sistema judicial sean corregidas y que este poder público haga y cumpla las funciones para las que ha sido diseñada dentro del sistema de organización del Estado Nacional. Vamos bien, no nos dejemos confundir con una atmósfera negativa absoluta como la que se quiere vender. No hay diferencia significativa en términos de la ejecución desde 2012 hasta hoy en las políticas públicas del gobierno. Y por más que aparezcan manifestaciones, cada vez son menos las expresiones de corrupción y de no transparencia en el gobierno nacional debido a estas políticas. No se mueva que todavía tenemos más en Ojalá y ahora vamos a hablar con Amantina Gómez, alcalde de Villa Bisonó, Navarrete, con quien vamos a conversar en unos minutos. Continuamos en Ojalá.